Hola, ¿qué tal artistas y artistas del mundo? Soy Dani y este es el capítulo número 3 del curso de dibujo hiperrealista. Hoy por fin empezaremos ese proyecto empezando por el cabello. El cabello es un tema que normalmente nosotros lo dejamos para el final, pero esta vez haremos la excepción porque en realidad hacer el cabello, si lo quieres hacer hiperrealista, conlleva mucho detalle y concentración, que te puede incluso llevar más tiempo que dibujar toda la parte del rostro. Si tú buscas hacer hiperrealismo, pues este es el video ideal para ti. Espera, si no tienes la imagen puedes descargarla en el link que te dejé aquí en la descripción para que tú puedas tener el mismo dibujo, el proyecto cuadriculado igualito como yo lo tengo, para que puedas aprender hiperrealismo. Te recomiendo ver el video completo de principio a fin y repítelo la cantidad de veces necesaria hasta que te salga el efecto de cabello. Hay una técnica muy especial y una herramienta increíble que te va a dejar ¡pah! Como loco porque es el secreto para hacer cabello. Bien, como primer paso debemos dibujar el mechón de cabello con el tono más claro involucrado en nuestra gama de color. Y cabe mencionar que debo hacer el boceto de las hebras de cabello más notorias y también sus alrededores, ya que con esto podremos tener mejores guías para el dibujo sin perdernos en el camino. El segundo paso es asentar el tono inicial con el difumino, para así obtener una base más sólida y cuidar la saturación. Con hiperrealismo es importantísimo que te concentres en un espacio de 2 centímetros cuadrados y no te muevas de ahí hasta que puedas terminar tu dibujo. El tercer paso es aplicar un tono más oscuro, pero parecido, y así acentuar las zonas más oscuras. Con esto ganaremos mayor volumen como si fuera una tela, pero sin la definición de cada hebra de cabello. Como cuarto paso, vamos a aplicar el tono café, pero esta vez hay que tener la punta bien fina, ya que con este lápiz debo ir haciendo la separación de las hebras de cabello, dividiendo cada zona a la mitad. Como quinto paso, aplicaré una capa de color por encima de todo para darle mayor volumen y preparar la hoja para el toque final, ya que para el efecto de retiro de color es necesario tener bien asentados los colores llegando al 100% de presión. Perfecto, vamos con el tono negro. Debemos sacarle la punta más fina posible, para así hacer la definición de las hebras de cabello. Ahora debemos ir partiendo a la mitad cada zona. Y ojo, cabe recalcar que hay que estar viendo la imagen de referencia a cada segundo para hacerlo lo más parecido posible, ¿eh? Como sexto paso, debemos ir aplicando una capa de color negro para darle más volumen. Hay que pintar encima e incluso de zonas de tonos medios y luces. Esto para preparar la superficie para el efecto final de micro detalles. Hay algo importante sobre los lápices de colores. ¿Qué era? ¿Pero cómo fue que le dije? ¿Qué fue lo que dije primero? Se me olvidó. Si no tienes estos colores, te recomiendo. Ah, ya.
Si no tienes estos colores, yo te recomiendo ver el capítulo número 2 para que puedas estar al tanto qué tipo de lápiz de colores te conviene para poder hacer este proyecto. El séptimo paso es ajustar el volumen y degradado de los colores, ya que al aplicar el tono negro pierdo la fluidez en los degradados. Este tono café es excelente como intermediario entre el color negro y los ocres puesto anteriormente. En esta parte ya hay que tener la punta bien finita, especialmente con el color negro porque este ya te da el máximo contraste y hay que hacer la separación de hebra por hebra con cada color, importantísimo. Ahora vamos a seguir definiendo las hebras de cabello, acentuando con la punta bien fina los espacios entre cada hebra de cabello. Como octavo paso, levanto los tonos más claros para llegar al 100% en esas zonas y prepararlas para el toque final. Como te habrás dado cuenta, yo he puesto una capa encima de otra y eso me va a permitir jugar con la herramienta que les he mencionado, raspar el color y según el porcentaje de presión que yo le voy a efectuar, voy a llegar al tono de base que tengo. Si raspo muy suavecito, llegaré al tono café. Si raspo más fuerte, llego al tono ocre. Si raspo más fuerte y con la punta de este lado, llegaré al tono blanco. Entonces con esto yo incluso puedo generar degradados al momento de hacer cada hebra de cabello. Es importantísimo por eso tener varias capas de tono que sean los tonos obviamente del color del cabello que estamos pintando y con esto podré hacer un efecto increíble. Así que vamos viendo cómo funciona esta herramienta. Obsérvale. El noveno paso es retirar con el bisturí de arte, raspando con el lado posterior de la punta sutilmente. Puedes observar que hago un vaivén con la punta para hacer una línea fluida y controlada. Hay que cuidar en no dañar el papel, ojo con eso. Esta técnica es el verdadero secreto para hacer cabello hiperrealista, con los lápices de colores obviamente, siempre y cuando vayas observando a cada segundo la imagen de referencia, ya que es fácil dejarse llevar y perderse en el camino. Wey, espera, ¿cuánto tiempo crees que me demoré haciendo este dibujo? Déjalo en los comentarios, me gustaría verlo. En los pelos más claros hay que pasar varias veces e ir raspando hasta poder llegar al tono de la hoja. O a su vez, si sabes que es un pelo claro, pues utiliza el lado filoso del bisturí para levantar directamente el tono blanco. Si este efecto no te está saliendo con las líneas bien definidas, quiere decir que todavía no has llegado al 100% de presión con los lápices de colores. Debe de verse como una especie de masa, que no se vea transparentoso ningún color, ni siquiera las zonas más claras pintadas. Wey, espérame, Toki. Espérate. Solo si te gustó este video, la técnica que te he enseñado y crees que te ha servido, regálame un hermoso like, suscríbete y dale a la campanita para que puedas enterarte de todos los detalles del curso de dibujo hiperrealista que estoy dando. Bien amigos, ese ha sido el capítulo de hoy día, el capítulo número 3 sobre el curso de dibujo hiperrealista, que en este caso es cabello. Espero te haya gustado toda la técnica que te he mostrado y que trates de sacarle el máximo provecho. Recuerda que el éxito conlleva en la práctica y meterle mucha paciencia. Cuando piensan que no pueden empezar un proyecto porque no tienen los materiales necesarios, Dani hizo sus luces literalmente con 2 cajas, cartulina, papel calco y comprando luces y rellenando todo esto de aluminio
Y por acá tiene sus colores que también se los regalaron. No, estos los compré. Ah, Los ya. otros no regalaron. Estos se los regalaron, estos de acá. Y, Trípode y hermoso. para tener grabado bien bonito lo que quiere hacer, tiene hilos nylon colgados colgados en el techo. Y para mantenerlo quieto, porque se balancea, puso este libro del mormón que yo le di para que sea de soporte, la caja y otro libro, y ahí está quietito. ¿Cómo te consideras, mi amor? ¿Un genio? Soy un genio. ¿O no?